Bienvenidos al podcast Ingeniería en tiempos de Dana. Un podcast organizado por la Demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana para analizar lo sucedido ese fatídico 29 de octubre, sus consecuencias y los retos y desafíos que han quedado sobre la mesa. El pasado 20 de febrero escuchamos el primer podcast de las jornadas Ingeniería en tiempos de Dana, donde pusimos en valor la ingeniería en la recuperación del suministro de electricidad y gas. Conocimos el plan de emergencias de Netgia y de recuperación de Iberdrola, como dos grandes ejemplos de un reto ingenieril que orquestaron un plan de ayudas y recuperación en el que había implicadas más de 60 empresas diferentes. Recordamos que este ciclo, llevado a cabo por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, está centrado en la reconstrucción y en el aporte del valor de la ingeniería en áreas como la electricidad y el gas, el agua y residuos o la distribución, logística y transporte. Hoy vamos con el segundo podcast de la serie Ingeniería en tiempos de Dana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia. En este episodio analizaremos cómo se articula desde el punto de vista de la ingeniería un plan de recuperación del suministro de agua y evacuación de residuos. Cómo organizarse en un momento de emergencias como el que se vivió el pasado 29 de octubre y dónde poner la prioridad para que los hogares afectados pudiesen recuperar el agua potable y los residuos fueran almacenados de la mejor manera posible para programar un plan de evacuación que garantizase la salubridad de los municipios. Para ello contaremos con la visión de Eugenio Cámara, director técnico de EMTRE, Daniel Molina, director de operaciones de Hidracua y Juan Ángel Conca, gerente de Gebasa. Y como decía, pues para abordar este tema lo que vamos a hacer es rodearnos de aquellos que conocen sobre el terreno, sobre el sector, esta situación. Así que es un honor contar con la presencia de expertos, como digo, en este ámbito, cuyos conocimientos y experiencias van a ser cruciales para entender y abordar las necesidades actuales y futuras en nuestra comunidad. Así que tenemos el honor de presentar, en primer lugar, a Eugenio Cámara, que es representante de EMTRE. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias. EMTRE es la entidad metropolitana para el tratamiento de residuos, aquellos que gestionáis los residuos que en una ciudad como esta pues han de ser muchos. En un área metropolitana. Un área metropolitana, efectivamente. Así que sabéis mucho pues, de lo que os sucedió y ahora nos contarás. Correcto. También tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Molina, que representa la empresa Hidracua en Alicante. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues igual, te digo, encantados de tener a alguien de tu experiencia para que arrojes luz sobre lo que ha sucedido y cómo podemos no solo evitarlo, sino empezar a olvidarlo, que sería interesante. Y por último también tenemos a Juan Ángel Conca, que es gerente de Gebasa. Gebasa es la empresa general valenciana de agua. Así que a ti te voy a preguntar si podemos beber agua o no. Hay que beber agua. Muy bien, bien, eso es lo que yo quería escuchar. Pues nada, la idea es, pues como ya hemos dicho en la presentación, que poco a poco pues analicemos en primer lugar lo que sucedió, cómo afectó en cada uno de vuestros sectores y vosotros nos vais a arrojar luz sobre esto y luego por supuesto pues vamos a ver cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir o si ocurre que no nos afecte de la manera que nos ha afectado en esta ocasión. Así que en primer lugar te querría preguntar a ti, Eugenio, si podrías describirnos brevemente pues eso, las consecuencias y las dimensiones de esta Dana en lo que tiene que ver con los residuos, con lo que tú trabajas habitualmente en tu día a día. Pues sí, la verdad es que la afección ha sido a múltiples niveles, porque aunque nosotros principalmente nuestro funcionamiento es el residuo doméstico, el residuo urbano habitual, los contenedores de acera, la fracción resto y la fracción orgánica, claro, hay municipios que en esta riada pierden hasta los contenedores, es decir, claro, le cambia la fisonomía del servicio completamente. Tal cual. Entonces tenemos dos realidades muy diferentes, que es todos los municipios al norte del Plan Sur, que son completamente ajenos a lo que ha ocurrido y siguen con una normalidad absoluta, y todos los municipios al sur del Plan Sur
que les ha cambiado completamente la vida. Eso a nosotros nos cambia también radicalmente. Pues en la parte de residuos urbanos significa que la noche del 29 de octubre, una planta se queda sin luz, de las 2 instalaciones que tenemos, una se queda sin luz y la otra se queda sin accesos. Es decir, nos quedamos sin capacidad de tratamiento la primera noche. Eso luego se va alargando los días y hay que empezar a comunicarse con los ayuntamientos, con las empresas, a dar instrucciones para que el residuo pueda seguir fluyendo. Claro, es que además, perdona que te corte, sí. pero claro, se da la circunstancia de que no es que sea el mismo residuo que hay habitualmente, sino que claro, eso se multiplica. En los municipios del sur lo estamos comprobando desde que pudieron empezar a llegar. Claro. O sea, porque acordaos que los primeros días, con todo el problema de tráfico de las carreteras, de todos los puentes que se llevó, la parte de Torrent que quedó aislada, la pista de silla que quedaba inutilizada, los atascos kilométricos, o sea, no solo ya tenían problemas, los municipios no solo tenían problemas para recoger, sino para llegar a planta, sino para llegar a nuestras instalaciones. Y mientras tanto los del norte seguían funcionando normal. Eso en la parte, para que os hagáis una idea de cuál era nuestra situación al principio de esta historia con los residuos municipales. Pero aparte, nosotros gestionamos los ecoparques, ¿vale? Evidentemente los ecoparques del norte sin ninguna afección, los ecoparques del sur, varios de ellos arrasados. Yeah. Adicionalmente, como os he comentado, con la problemática que tenían los pueblos del sur, que no tenían ni medios para recoger, lo que hicimos fue cerrar la red de toda el área metropolitana de ecoparques para coger esos contenedores, estos de gancho metálicos grandotes, y cederlos a los ayuntamientos, ¿vale? O sea, algo que no era ni nuestra competencia, pero es que era tal la necesidad que dijimos, oye, os dejamos los contenedores para lo que necesitéis, para mover barro, para mover voluminosos que se hacían, que lo que recogían en las calles, luego lo llevaban a sus campas municipales y tal, o para recoger la basura. O sea, algo tan básico como eso. Un spray, un bote de spray tipo graffiti, ahí basura, voluminosos, y para eso era. Y nosotros moviendo contenedores día, mañana, tarde y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, para prestar esa ayuda, y mientras tanto la red de ecoparques cerrada un mes para prestar esta ayuda. Eso, digamos, en lo que supone nuestro funcionamiento ordinario. Pero ahora vienen las consecuencias de la riada. Generación de residuo voluminoso hasta unos niveles como no se conocía, porque claro, que pensemos la magnitud del alcance. O sea, desde que empieza en lo que es el área metropolitana, desde que entra por la zona de Quart de Poblet, Manises, pero luego baja para Porta Picaña, es que se lleva por delante los municipios. Sí, todo lo que encontró. Claro, entonces tú piensas que cuando te entra agua en casa, lo mismo te da que te entre un palmo que se te llene, o sea, todos esos muebles, toda esa parte, todos esos enseres y tal, van a ir fuera. Entonces, os podéis hacer una idea, bueno, no sé si os podéis hacer una idea, pero es que la magnitud de lo que se está recogiendo es una animalada. Oye, yo un comentario que yo hacía muy habitual precisamente era eso, ¿no? Porque los siguientes días posteriores a todo esto, claro, pues se vaciaban las casas afectadas y se apilaba en montaña. Cerca de mi casa había una montaña que parecía una sierra aquello. Y la Artuda era, yo hice comentarios pues en casa de, madre mía, esto yo creo que no lo van a quitar de aquí en meses o ya veremos si no en años. Cosa que no está pasando, por cierto. A ver, si queréis ahora luego comentamos un poco el tema de la gestión, porque me falta, os he dicho, residuo ordinario, residuo voluminoso, pero me falta uno que ha sido un actor invitado que no esperábamos nadie, las cañas. Ya. Ese ha sido el artista invitado de última hora. Sí. Ha acabado por desbordar todo lo que en cuanto a la gestión de residuos. O sea, ya veis que tenemos un panorama muy interesante. Bueno, la verdad es que yo no he tenido oportunidad todavía de pasar por la playa del Saler, pero por lo que tengo entendido por amigos y demás que viven cerca. Date prisa, que van a buena velocidad, de vaciado. No, yo encantado. De hecho, espero no pasarme. Quiero decir, espero que cuando llegue ya esté todo retirado. Pues te vienes a nuestra planta y lo ves que está todo allí. Pero sí, no. Yo tengo amigos que viven cerca y me decían, bueno, es que la playa está intransitable, o sea, no se puede pasear por la arena, imposible. Claro. Y vamos, yo no sé si alguien tendrá un documento gráfico, pero lo que debió ser espectacular fue las primeras horas, cómo llegaba el material a la playa, al mar, porque luego el mar lo que ha hecho ha sido devolverlo. Claro.
Entonces, eso tiene que ser algo impresionante. La verdad es que llama la atención. Decías que nos dirías un poco cómo lo has, no tú, sino en este caso desde vuestra empresa, cómo lo habéis gestionado, porque claro, al final, y llama la atención, y de verdad que a mí, te lo digo de manera privada, es cierto que yo decía, bueno, esto no lo van a retirar en mucho tiempo, y por lo menos en las zonas en las que yo vivo, muy rápidamente, grandes montañas de residuos fueron retiradas sin problema. Pues mira, ahí yo creo que ha sido un ejemplo de la famosa colaboración público-privada y además liderado desde la Consellería. O sea, las cosas como son. O sea, hay un momento en el que... desatizamos muy habitualmente, pues cuando hay que ponerles una medalla, pues se les pone, claro. La Dirección General de Calidad Ambiental hay un viernes por la tarde que nos llama a su despacho y nos cita a varias empresas privadas, a Traxa, a Diputación y a nosotros. Y nos dice, señores, este es el plan de funcionamiento. O sea, hay que ayudar, la idea es, hay que ayudar. Y la idea es que hay que ayudar a los ayuntamientos a vaciar las calles lo antes posible y que la gente empiece a ver que hay, no es una normalidad, pero que vamos, que sí que podemos volver a tener, digamos, una vida o sea, no ya, o sea, con dignidad, corcho, porque es que lo que ha pasado ha sido muy, muy, muy grande. Y entonces lo que se hace es, se diseñan 3 zonas grandes de transferencia para que lo que os decía, desde las calles se lleva a los acopios locales y de esos acopios locales se lleva a estos puntos de transferencia, lo cual es la planta de Quart de Poblet nuestra, la planta de Hornillos es uno de ellos. Hay 2 más, uno en Picassent y otro en una zona que denominamos Quart Manises. Entonces, a partir de ahí Traxa, como medio instrumental estatal, se encarga de dirigir los flujos y de que de esos puntos de acopio local, que son esas sierras que de pronto aparecieron en las ciudades, en los pueblos, pues de ahí se va trasladando a estos 3 puntos. Y de ahí ya es donde entramos nosotros, que empezamos a hacer el tratamiento. ¿Vale? Que eso, aunque parezca mentira, eso no va a ir todo a vertedero. Eso vamos a hacer lo que sabemos hacer en las plantas de residuos, que es intentar aprovechar, a pesar de la desgracia, que cuando ves los montones y ves lo que hay ahí, dices, ostras, es que aquí hay historias. O sea, claro, o sea, hay gente que se ha tenido que desprender de sus enseres, de sus recuerdos. Mira, yo en un programa que presento aquí en la casa hemos abordado este tema muy habitualmente y había una chica que vino al programa y se emocionaba al decir que había perdido su libro de familia. Claro, que su libro de familia no deja de ser tu vida, la historia de tu familia, y lo has perdido. Y como eso, pues infinidad de cosas. Pues, o sea, podéis hacer una idea. O sea, que de una manera totalmente colaborativa, conjunta y, en este caso, bien coordinado por parte de la Administración Pública, pues se ha hecho un hito, porque de verdad, insisto, yo creo que cualquiera que esté escuchando el podcast ahora mismo hará memoria y dirá, yo pensaba lo mismo. Yo cuando veía aquellas montañas de residuos pensaba, bueno, esto va a tardar. Y no, al final esto va a formar parte del paisaje urbano, ¿no? Yo ya me imaginaba saliéndole césped y con el tiempo teniendo ahí pues una montaña más. Pero bueno, no, la verdad es que gracias a vuestro trabajo y, como dices, a la coordinación entre todos los actores que estaban presentes en esa acción, pues eso sucedió, o no sucedió. Pero luego de pronto empezó a haber ciertas dudas. Pues eso, porque claro, de pronto habían pueblos afectados que perdieron lo primero, el suministro de agua. Y eso sabemos que es muy precario. El ser humano necesitamos, ya lo has dicho tú, Juan Ángel, que hay que beber mucha agua. Pues hubo un tiempo en el que no se podía. Daniel Molina, yo quería preguntarte cuál fue el impacto desde tu perspectiva de los primeros compases de esta dana, de esta riada, en cuanto al suministro de agua. Sí. Bueno, pues yo lo primero comentar que en Hidracua, por ejemplo, hemos gestionado en otras ocasiones situaciones de emergencia, como la dana del 2019 en la Vega Baja. Pero un poco por poner en comparación la experiencia anterior con esta, la situación que hemos vivido aquí yo creo que no se parece a ninguna otra. Es decir, la magnitud es totalmente diferente. La catástrofe, la verdad, es que en este caso ha sido enorme. Y bueno, la principal diferencia es que la población afectada ha sido muchísimo mayor y la extensión pues ha sido tremenda también. Han sido muchos municipios y todos a la vez. Tal era el nivel de destrucción, es que al final fue muy difícil hacer un análisis de la situación. Es decir, los primeros días, de las primeras horas incluso, había un poco de
de pánico, por decirlo de alguna forma. No teníamos suministro eléctrico, con lo cual muchas de las instalaciones pues habían perdido su capacidad para funcionar de una forma operativa al 100%. Uh-huh. No teníamos comunicaciones con nuestra gente, es decir, fallaban los móviles, fallaban las carreteras, no podíamos llegar a los sitios. Era imposible completamente llegar a algunos sitios para simplemente comprobar qué había sucedido exactamente. Poco a poco, pues conseguimos en las primeras horas y en el primer día evaluar un poco la situación y alcanzar un poco a ver la magnitud del desastre. Es decir, estamos hablando que habíamos perdido todas las conducciones de abastecimiento de agua en alta que cruzaban por el río Magro y por los barrancos. Varias conducciones importantes, es decir, se perdieron también todas las conducciones de alcantarillado que había junto a los barrancos. Y varias depuradoras quedaron totalmente devastadas. Estamos hablando que eran al principio unos 180.000 habitantes sin suministro de agua potable en los primeros momentos. O sea, era una situación muy complicada. Bueno, había que establecer prioridades y, bueno, lo primero, por supuesto, era reponer el abastecimiento de agua. Lo más importante era conseguir que la gente en sus casas dispusiera del preciado bien, ¿no?, lo más rápido posible. La magnitud de las actuaciones, la verdad es que una vez localizadas por los técnicos de campo, uno de los problemas que tenemos eran tantos municipios y tantas instalaciones al mismo tiempo, que esto iba con mucho más allá de los medios y las capacidades disponibles en las propias explotaciones. Entonces, tenemos el ejemplo del río. El río Magro se había ampliado casi 20-30 metros de anchura en el paso de los cruces de las impulsiones de agua potable. Estamos hablando que era necesario pues formar equipos de gente externa a las explotaciones, porque esto desbordaba completamente la organización de la operación y mantenimiento normal de estas explotaciones. Tuvimos que formar equipos especializados preparados para estas situaciones de emergencia y para poder ayudar a la recuperación, porque lo que había, los recursos que teníamos disponibles, pues no podían afrontar problemas de este nivel, y a nivel de ingeniería pues había que pensar en soluciones imaginativas para poder ayudar a esta recuperación lo más rápido posible. Finalmente conseguimos reponer los viaductos sobre el Magro y los barrancos, la verdad es que en un tiempo récord, con soluciones bastante imaginativas. Las dificultades de acceso y los trabajos que en condiciones normales podían haber sido necesarios más de un mes, al final los pudimos completar en menos de una semana, consiguiendo al final recuperar el servicio principal, que es el tema del agua potable para las casas, ¿no? Poco a poco se fue recuperando durante esta primera semana, y los primeros días fueron muy duros y de mucho trabajo y de mucha tensión. Al final estábamos gestionando pues casi 5 veces más trabajadores, en algunos casos hasta multiplicábamos por 10 los equipos y los trabajadores que teníamos, y los habíamos desplazados con gente de otras explotaciones, de Alicante, de otras explotaciones de Valencia que no estaban afectadas. Y bueno, gracias al trabajo de esta gente que se presentó voluntaria, y gracias al esfuerzo de organización a través de herramientas digitales y una planificación centralizada de todos estos recursos adicionales, pues pudimos conseguir superar esta situación gracias a unos procedimientos de trabajo también estandarizados y al hecho de poner recursos y medios en aquellas instalaciones que lo requerían, y medios que podían estar especializados y que un poco llegaban frescos, porque la gente que estaba trabajando sobre el terreno pues también estaba preocupada por sus familias, tenía sus propios problemas en las instalaciones secundarias. Y al final, en estos casos, en la gestión de crisis, necesitas un poco poner a gente a trabajar que tenga un poco la cabeza más fría para pensar determinadas soluciones que son complejas, ¿no? Y esto es el agua, pero claro, a nivel de nuestro sector, en paralelo nos encontrábamos con los problemas de alcantarillado. Es decir, habíamos perdido conducciones de alcantarillado, el agua residual iba directamente al barranco. No podíamos acceder a limpiar porque, claro, lo conocéis perfectamente, estaban las calles llenas de fango en todas las conducciones. Aparte de intentar ir a limpiar, es que no se podía acceder por las calles, estaban llenas de enseres que la gente sacaba, la gente estaba haciendo sus limpiezas, estaban... Bueno, pues lo que podíamos limpiar de alcantarillado, al momento siguiente la gente estaba pues levantando las tapas de registro y volviendo a limpiar las calles y volviendo a meter el fango dentro de los colectores. Bueno, había que trasladar un montón de maquinaria para apoyar a los municipios, para ayudarles también en la limpieza de fango, porque una de las cosas importantes es estar al lado de los ayuntamientos
en estos momentos en los que, aparte de la reposición del servicio de agua y la recuperación del servicio de alcantarillado, pues necesitaban ayuda y procuramos darla en la medida de nuestras posibilidades. Maquinaria para limpiar las calles, para retirar los enseres y un montón de camiones de limpieza de alcantarillado que movilizamos de todas las empresas del grupo para poder actuar y poder ayudarles y poder resolver los problemas que se estaban generando en el alcantarillado, que se estaba metiendo tal cantidad de fango pues que era muy difícil y podía generar problemas sanitarios bastante importantes. Bueno, al final normalmente teníamos un camión de limpieza trabajando en las distintas explotaciones que gestionamos, más algunos subcontratados y multiplicamos, en el caso de los camiones de limpieza de alcantarillado, prácticamente por 20 y por 30 en algunos casos los medios que estábamos utilizando allí. Algunos de estos camiones siguen trabajando hoy mismo, porque el alcantarillado hay que mantener la presión y todavía estamos limpiando para evitar que se solidifique ese barro y que genere mayores problemas y que tengamos al final que invertir más en cambiar las conducciones porque se queden totalmente atascadas y estamos haciendo un esfuerzo importante. Estamos hablando de más de 250 kilómetros de red en lo que nosotros gestionamos que se ha tenido que limpiar en circunstancias muy difíciles y en varias ocasiones cada tramo. Y bueno, la verdad es que ha sido una situación bastante complicada. Pero bueno, hemos conseguido recuperar tanto el servicio del agua como la operativa del alcantarillado después de los primeros días el agua y con bastante esfuerzo durante bastantes semanas e incluso ahora seguimos trabajando. Y también la depuración, que es un tema importante para evitar que los barrancos se conviertan en una cloaca de aguas residuales. Y bueno, ahí estamos. Han sido 3 meses, la verdad es que muy complicados desde el punto de vista del agua y el alcantarillado, de todo el ciclo integral del agua. Ahora hablaremos un poquito también sobre eso, ya con los tres, en el estado en el que nos encontramos, pero efectivamente nos hacemos cargo de que son o han sido meses muy duros y muy largos. Son 3 meses, bueno, vamos camino de los 4 y como decía antes con el tema del residuo o la gestión del mismo, pues es una labor que sorprende la velocidad, ¿no?, en la que se está haciendo y se está llevando a cabo. Hay una metáfora que se suele utilizar a menudo, que es que cuando viene una inundación lo que escasea es el agua potable. Se utiliza muchas veces como un poco para mostrar en qué situación se encuentra la sociedad actual a nivel de otros factores. Pero precisamente se ha hecho realidad aquí, es decir, al principio, o no, ahora nos cuenta Juan Ángel, pero una de las cosas que empezó a oírse, no sé hasta qué punto había algo de verdad o no, ahora nos cuentas, era que, bueno, pues que incluso se recomendó de alguna manera en algunos foros que no consumiésemos las zonas cercanas a la zona afectada agua potable y demás. ¿Esto fue así? ¿Nos encontramos realmente en ese momento con problemas a la hora del tratamiento de las aguas? Somos una tierra que vive pendiente del agua, ya sea porque en ocasiones nos desborda y en ocasiones nos falta. Es decir, unos meses antes de la DANA hablábamos de la sequía, posiblemente dentro de unos meses volveremos a hablar y al mismo tiempo ahora estamos hablando de un impacto descomunal de una descarga de agua como casi solo pasa en esta tierra. Es un pequeño milagro la normalidad de que se abra el grifo, salga agua, esa normalidad de que tiremos de la cadena y ese agua se trate, se depure y se vuelva a la naturaleza en condiciones óptimas. Poder explicar en foros como este, organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales, qué hay de extraordinario para que pase una cosa muy normal, como beber agua del grifo, pues es imprescindible. La ciudad de Valencia, y estamos hablando muy especialmente de área metropolitana, pues congrega alrededor de 2 millones de personas que se abastecen de una fuente que en este caso, bueno, estoy recordando que la presa de Manises es la planta potabilizadora más antigua de Europa. Esa es la relación más importante que tenemos con esa relación tan importante que tenemos con el agua. Pero además del área metropolitana de Valencia, la DANA afectó pues a Utiel Requena, afectó a Cheste y a Chiva, a Algemesí, a distintas vertientes hidrográficas y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo que hablamos de agua potable,
hablamos de, como han hablado los compañeros, de alcantarillado, de depuración, todo pasando al mismo tiempo y todo necesitando de un esfuerzo que es el que antes se destacaba, ha necesitado una colaboración muy intensa. No es extraño que en esta tierra tan dependiente del agua pues haya una empresa como Segevasa, que es una empresa de la Diputación de Valencia, participada por Global Omnium, y que atiende el ciclo integral de poblaciones, de pequeñas poblaciones valencianas, menos de 20.000 habitantes, pero también algunas del área urbana. Cuando hablamos de agua en alta, hablamos de la captación, de dónde sacamos ese recurso. Como se ha mencionado, pues el canal que comunica el Júcar y el Turia y que abastece cerca del 40% del agua potable de Valencia, pues fue una de las infraestructuras que la Dana se llevó. Al mismo tiempo que se necesitaba mucha más agua. Y esta es la tormenta perfecta también desde el punto de vista de la gestión. Al mismo tiempo que hay menos agua, pues se limpia, se baldea, se rompe, hay fugas y se hace un consumo mayor de agua. Eso en alta, la captación. En baja, es decir, lo que va desde la calle a las casas o lo que distribuimos en las redes domésticas, también tremendamente repercutido. Pues grupos de presión que elevan el agua a los pisos superiores también que se habían perdido. También lo ha señalado, creo que Daniel, esa falta de comunicación. Yo recuerdo con la gente de Gevasa estar en Catarroja el primer fin de semana y como las comunicaciones no funcionaban bien y especialmente se dedicaban a algo que es fundamental, y es saber si estábamos bien, saber si ese familiar, claro, aparte de poder comunicarte también en qué circunstancias estaba. Recuerdo ir por las calles de Catarroja detectando, por ejemplo, un garaje que llevaba 3 días sacando agua y continuaba el agua en el garaje. Por lo tanto, se nos hablaba de que había una fuga, claro, y de que no paraba de entrar agua. Y que por mucho que achicaban, pues eso uno continuaba y no era comunicado pues porque no funcionaban las comunicaciones y no ibas transitando de calle a calle. Y eso es lo que ha hecho pues la gente de Gevasa y muchas otras empresas. Al mismo tiempo que pasaba eso, que se retornaba el agua en alta, se captaba, se llevaba a las casas, se subía, llegaba al grifo, al mismo tiempo el alcantarillado, que era la siguiente fase, pues estaba siendo pues llenado de barro, lógicamente, pues ya que la gente estábamos limpiando las calles, claro, las casas, los bajos y todo lo necesario. Y posteriormente la depuración, evidentemente aquello que tiene que llegar a través de los colectores a las depuradoras. En cada población hay una depuradora. Es posible que haya pueblos que no tengan una escuela, un consultorio médico. Seguramente bar sí, pero lo que sí que va a haber siempre... Bueno, yo he descubierto hace poco un pueblo, claro, sin bar, o sea, pues, y estuve a punto de reportarnos los Guinness. Pues ahí hay oportunidad. Lo que sí que hay en cualquier municipio, incluso en cualquier urbanización, es una depuradora. Hay 500 depuradoras en toda la Comunidad Valenciana, fueron 123 las depuradoras de la provincia de Valencia repercutidas y en algún caso pues arrasadas. Todo eso al mismo tiempo y al mismo tiempo que se tiene que restablecer el servicio, dar las plenas garantías de salubridad para ese consumo de agua. Como se ha mencionado, se hizo un esfuerzo titánico para volver a captar, distribuir y llevar el agua a cada grifo de las casas. Que sea apta, evidentemente depende de algo que es la analítica. Queremos tener la seguridad de que se puede beber ese agua. Por lo tanto, mientras se hacen los análisis pasa un tiempo, no es instantáneo, tienen que pasar horas, incluso en algunos casos pues tienen que pasar días, se tiene que certificar para todo y por lo tanto ese fue el mensaje de que volvió el agua pronto, de una manera extraordinaria. Yo antes repasaba, y algún día podremos escribir sobre todo esto, hay un ciclo de cada 15 minutos, cada media hora cayendo el suministro de una población y al día siguiente, afortunadamente, reconstruyéndose, volviendo a tener una alternativa de suministro. ¿Tener la garantía? Teníamos que esperar un poco, por eso se recomendó en su momento pues que algo que funcionó también muy bien, que es suministrar agua embotellada para tener la plena garantía. Estamos hablando de que somos servicios esenciales, estamos hablando de la gestión, pero Eugenio gestiona un bien esencial que tiene que ver también con el medio ambiente, pero por supuesto con la salud, que los residuos se traten adecuadamente. Claro. Nosotros también trabajamos con el medio ambiente, pero también con la salud, que el agua sea potable, apta y que tenga todas las garantías, tanto la que se consume como la que se depura. Por lo tanto, ese gran esfuerzo
para lograr la normalidad significa hacer cosas muy poco normales, muy poco usuales, y que yo pues creo que tenemos que felicitarnos de cómo, por ejemplo, empresas valencianas o empresas públicas valencianas han estado preparadas para lo que no hay nadie preparado. Y es que sabemos que aquí hay una expresión en valenciano que es tindre més por que un nublat, ¿no? Pues vivimos pendiente de la climatología, y en algunos casos, como es el agua, sabemos que o a veces escasea o a veces, pues desgraciadamente, nos supera. Me sumo a ese agradecimiento y a esa sorpresa por parte de todos, e incluso así como, y lo he dicho antes, he hecho un pequeño comentario al respecto, hemos sido, y creo que con mucha razón, socialmente muy críticos con según qué actores políticos, pero efectivamente no todos están en ese saco. Sí que han habido administraciones públicas, y en este caso Eugenio ha puesto un ejemplo de administraciones que han estado al pie del cañón y que han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos, y gracias a ellos en muchos casos pues estamos como estamos, que podía ser mucho peor. O sea que, por supuesto, nos sumamos como ciudadanos a ese agradecimiento al trabajo desempeñado por vuestras empresas. Pues, si os parece, os doy las gracias por este ratito en el que hemos estado pues analizando esta situación y viendo pues la situación actual, ¿no? Como bien dices, Eugenio, los retos que tenemos por delante. Así que os damos las gracias. Y ahora que ya conocemos un poco más los asuntos que se abordarán en las jornadas del martes 25 de febrero, os emplazamos a que podáis asistir a esta interesante jornada que se llevará a cabo en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia, en la Avenida de Francia número 55 a las 6 de la tarde. Podréis escuchar importantes testimonios, como los que hoy hemos tenido la suerte de tener en el podcast, que van a poner en valor el papel de la ingeniería en los planes de recuperación y coordinación de emergencias. ¿Cómo podéis inscribiros? Pues muy fácil, a través del formulario disponible en la página web en la sección Agenda Valencia. Inscríbete pronto, que el aforo es limitado, así que no te demores en la hazaña. Nada más, os emplazamos al siguiente episodio de este podcast Ingeniería en tiempos de Dana.